Ok, aquí, espérate, déjame marcar esto, otro que me falta. Y estamos listos. Espérate, ahí los voy a silenciar a todos, como hago siempre, sabiendo que todos pueden abrir su cuestión de esta, su micrófono, cuando gusten, para que no entren ruidos raros. Okay. No, esta no es, estoy marcando la que no es. Okidoki, por ahí vamos. Bueno, ha sido una semanita, Hemos tenido una semanita aquí, allá en Estados Unidos, está como que todo lleno de noticias y noticias. Déjame ver, ya debe estar saliendo. No están viendo todo negro, ¿verdad? Digo, la pantalla, no salió. Estoy viendo Ahora Ahora sí, sí. ¿verdad? Ahora sí. Ok, Ahora sí. perfecto. Aquí fue que nos quedamos, ¿se acuerdan? Estamos hablando de todos esas, cuando el Estados Unidos, una vez que termina de conquistar su propio territorio, desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, entonces se mueve a conquistar por primera vez posesiones fuera del Caribe, es lo que vamos a estar viendo hoy. Desde antes ya ven acá que estaba interviniendo en los asuntos de otros países de Latinoamérica. Hay colonias que estaban en Latinoamérica y en el Caribe y todos lados, ¿no? Todo el hemisferio. Pero donde vamos a ver que va a haber el cambio es en el año de 1898, que es lo que vamos a discutir hoy, que es lo que pasó. Ahí pueden ver en uno de esos cartoons que a mí me gusta enseñarles, ¿verdad? Cómo ahí le está mostrando lo que se quiere comer ahora el tío Sam, ¿no? Y está enseñando arriba el steak de Cuba. Cuba lo llama un steak, a Puerto Rico lo llama el cerdo. Las islas Filipinas, que están acá, islas flotantes, y las islas Sandwich, que se refiere a Hawái, que también se les llamaban las Indias Sandwich. Así que por ahí es que va a ir mirando. Y vamos a entender hoy por qué. Desde antes del 98, desde el 1895, bueno, en realidad casi desde el 1868, por primera vez Cuba empieza a pelear por su independencia y hace una guerra que a los 10 años termina, 1868 al 78. Y hay un periodo de paz, pero en el 1895 vuelve a declararle la guerra a España para obtener su independencia. Está tarde, ¿verdad? Porque yo les decía en la otra clase que para este momento ya todas las otras colonias, ¿verdad? Que tenía todas las colonias que tenía España en toda América, en las Américas, ya las había perdido para el 1895 y solo le quedaban Cuba y Puerto Rico, acá en esta parte del mundo. Y en ese año entonces comienza de nuevo la guerra de independencia de Cuba. En ese mismo año, empezando la guerra, José Martí, que debió quedarse en el lado de las ideas, decide entrar en batalla y lo matan de entrada, o sea, muere bien rápido desde que se declara la guerra. Ese hoy en día es el gran apóstol de Cuba. Y en este momento, cuando empieza esa guerra, en realidad Estados Unidos no tiene nada que ver, es una guerra de independencia de Cuba con España. Pero por eso el presidente Grover Cleveland, que era demócrata, y en ese tiempo los demócratas no estaban en lo de buscar tanta bulla como los republicanos, él se proclama neutral. Esos están peleando, yo no tengo nada que ver con eso, allá ustedes. Y distintos estadounidenses en su carácter individual le van a brindar ayuda a los cubanos durante la guerra. Justo después que Cuba declara la guerra en Filipinas, los filipinos hacen lo mismo, declarando la guerra a España, porque eran también colonia de España, tratando de conseguir su independencia. Así que hay dos, uno en el Pacífico y el otro en el Atlántico y Caribe. Hay dos guerras que España tiene que luchar. España en este momento es un país débil, es un país que venía de muchos problemas previos y que no están conscientes de que pueden ganar estas guerras de independencia contra Filipinas y Cuba, pero si Estados Unidos se mete es otro cantar. Entonces están muy contentos de que Estados Unidos decide no meterse por ahora, pero eso va a cambiar. Porque ya en el año de 1896 hay elecciones y entra un nuevo presidente, que es William McKinley, y que es republicano. Y él empieza a quejarse, empieza a meter la cuchara especialmente en el tema de Cuba,
porque le queda tan cerca a Estados Unidos. Estados Unidos siempre piensa que tiene algo que decir sobre Cuba, y empieza a protestar y dice públicamente, ¿verdad?, que Cuba está está sufriendo porque España está actuando de una forma inhumana contra los cubanos, y empieza a presionar a España diplomáticamente hasta ahora para que le conceda autonomía a Cuba. Autonomía no es independencia, autonomía es gobierno propio y representación en España, pero no es independencia. Y España, ante las presiones, porque no quiere que Estados Unidos se meta, porque no tiene la capacidad de pelear en el Pacífico, en el Atlántico a la vez, y a Estados Unidos hace lo que puede y rápidamente aprueba, ¿verdad? Mateo Sagasta, un proyecto donde le concede la autonomía a las dos, a Cuba y a Puerto Rico. Puerto Rico no había peleado, así que a Puerto Rico le vino de, como dicen ustedes, de yapa, ¿no? Le vino de yapa porque no había peleado, pero ok, chévere, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Y esa autonomía les da no solo el derecho a tener gobernadores propios y a tener mayoría en todo el control del gobierno de la isla, que sea mayoría puertorriqueños, a pesar de que siempre van a estar atados a España, pero también por primera vez le da a España, le da a los puertorriqueños y a los cubanos la oportunidad de votar por delegados que van a ir a España y representar a Cuba y a Puerto Rico en las Cortes Españolas. Eso nunca lo habían tenido y Puerto Rico nunca más lo va a tener. Eso fueron unos meses. Esto va a durar básicamente meses desde que se vota el gobierno. Dura, creo que son 6 meses. Los cubanos dicen, no, nosotros no queremos ninguna autonomía, nosotros queremos independencia. Así que no le hacen caso a esa autonomía y siguen peleando. Los puertorriqueños no, los puertorriqueños dicen, perfecto. Y salen los candidatos y van a votar para tener unas autoridades nuevas y todo eso. Están muy entusiasmados. ¿Qué pasa entonces? El interés en Estados Unidos de distintos grupos presiona más entonces al presidente McKinley, ya que obtuvo esto de España, es un signo de debilidad de España. Y entonces hay unos intereses que Estados Unidos ya tenía desde hace mucho tiempo en la industria azucarera de Cuba y en la de Puerto Rico también, pero le estoy poniendo el énfasis en Cuba. Ya hacía negocios, España permitía que las islas de Cuba y Puerto Rico hicieran negocios con Estados Unidos, todo tenía que ser con permiso de España, por supuesto, y en este momento Estados Unidos teme que si los cubanos ganan esa guerra de independencia, ¿cómo quedan ellos? ¿Cómo quedan sus intereses? Teme, por ejemplo, que los cubanos los expulsen del país, porque el acuerdo que ellos tienen es con España. ¿Y qué pasa si los cubanos no quieren hacer negocio con los estadounidenses? Y lo más importante que temen es que los cubanos, al hacerse gobierno independiente, se conviertan en una república negra problemática como lo fue Haití. ¿Por qué tienen esa impresión? Porque de hecho, 2/5 partes de los insurgentes que estaban peleando por la independencia eran negros. Entonces hay una preocupación porque es lo que se piensa en ese momento. Entonces, a la misma vez hay un efecto que se ve por primera vez claro en esta guerra, y es la prensa amarilla, lo que se llama la prensa amarilla. Había 2 periódicos principales, el New York Journal, que el dueño era William Randolph Hearst, y el World, de Joseph Pulitzer, y los dos competían por tener más, ¿verdad? Gente que lo leyera, ¿no? Más lectores. Esa prensa amarilla, hoy en día, no sé si ese término lo usan acá, ese de prensa amarilla, pero en Estados Unidos se usa para denominar la prensa escandalosa, la prensa que se basa en escándalos y no necesariamente verdad, ¿no? Que publica incluso mentiras o tergiversa para conseguir lectores. Ese es el término. ¿Por qué es amarilla y no de otro color? Le voy a mostrar ahora por qué. Porque los 2 periódicos tenían las mismas caricaturas, los mismos cartoons. Estos muñequitos, los muñequitos que tenía, se llamaba el niño amarillo. Y lo ven ahí, el niño amarillo. Y el niño siempre tenía la ropa del bebé, era como un niñito chiquito, a veces lo ponen más bebé. Ese niñito
tiene la ropa amarilla y la tinta del periódico, con esa tinta amarilla, no le pegaba bien en la página del periódico y se pintaba todo el periódico amarillo. Esa página donde estaba se ponía toda amarilla. Y la gente decía que cuando lo tocaban, esa página se le ponían los dedos amarillos también. Por eso es que se va a llamar prensa amarilla. Acá, perdón, Lichi, Sí, acá también se llama prensa se llama amarilla. prensa amarilla, pero no, seguro Lo no que tú sabían. te basás mucho, que es en Caras y Caretas, es Ajá, considerado amarillo. así. Ah, Sí, mira. visita, sí, de lo peorcito que hay. Wow. A mí me encanta el séptimo diario que tienen, pero Bueno, bueno. pero es el chusmerío, es buscar el problema. Bueno. No ponen cosas positivas. Ah, Siempre, no, pero eso no es lo mismo. Prensa no, amarilla pero sí, pero es otra cosa. Ajá. cuando se mete en el chusmerío, es amarillo. Bueno, es un tema de Te, opinión, me imagino, pero sí, sí, ujú, sí, sí, es un tema de opinión. Te paso ujú. una pregunta, Sí, Ligia. sí, sí. ¿En qué momento se dividen en demócratas y republicanos? Porque veo que tú ya nombraste a un presidente republicano y a Sí. otro Oh, demócrata. eso ya lo habíamos visto el año pasado, lo habíamos ¿Sí? visto, eso fue más o menos en los años 1800, demócrata y republicano, por ahí, por los 840, Está 1840, perfecto. antes de la guerra Está, civil, que la guerra está, civil es gracias. 61 al 65. ¿Okay? Está. Entonces, acá ven, ¿verdad? Hay muchas, ahí ven los dos y me ponían acá la nota, quién fue que no sé quién me la puso, fue Valdemar que la puso, no sé, la puse acá en el chat, no, Natalio, que sí, que el premio Pulitzer es un premio de periodismo, pero empezó como prensa amarilla. Entonces, esta prensa va a hacer escándalo, ¿no? Y ponía todas las atrocidades que hacía España. Entonces, hace una tremenda campaña en contra de España. Eso ahorita le enseño más de la campaña. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todavía Estados Unidos no tiene nada que ver con esta guerra, en realidad no tiene nada que ver, pero ocurre un evento y es en enero de 1898, este barco, el USS Maine, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, esto es un acorazado, es un barco de guerra. Estados Unidos lo envía y lo pone en la bahía de La Habana, ahí, para que se quede ahí, va a estar meses, un mes y pico, para supuestamente proteger la vida y propiedades de los estadounidenses que estaban allí haciendo negocio, sobre todo la industria azucarera. Y el barco está ahí, ese es el barco. Hay una historia que cuenta el corresponsal Frederick Remington, que trabajaba para el periódico The New York Journal, que era el de William Randolph Hearst. Y hay unos telégrafos que se envían uno al otro, que han creado mucha especulación, porque Hearst, o sea, Remington lo envían a la bahía de La Habana para reportar. Y él le escribe a Hearst, no hay guerra, y él era un corresponsal de guerra, le dice, no hay guerra, solicito reasignación. Él quería que lo enviaran a Cuba o que lo enviaran a Filipinas, donde había guerra, que caramba, o sea, Cuba, pero no en La Habana, porque la guerra no estaba peleándose en La Habana, se estaba peleando en el este de Cuba, lo que es la región de Santiago, en esa región. Entonces Remington le contesta con un telégrafo que le dice, por favor, permanece, tú encárgate de las fotos, yo me encargo de la guerra. Y eso pues ha dado mucho que hablar, ¿verdad? Porque, ¿cómo el periódico se va a encargar de crear una guerra en La Habana cuando no hay guerra en La Habana? Y el barco está ahí y la tripulación del barco sale a fiestear por la noche y se reúne con españoles que están en barcos españoles en la misma bahía de La Habana y beben juntos y todo muy bien. No hay animosidad. La guerra no es en La Habana, la guerra está peleándose en el este, en Oriente. Y entonces el periódico sigue y todos los días le dedicaban ambos periódicos 8 páginas diarias sobre la guerra y la guerra, como les digo, que estaba pasando en otra parte de Cuba. Ahí pueden ver esta foto, lo que muestra es el interés que había. Esto que ven aquí es el New York Journal y ven una personita, hay un hombre ahí que está escribiendo los titulares. ¿Verdad? En esa época los titulares eran escritos con tiza, una tiza gruesa, y él está escribiendo los titulares y ven todos esos hombres ahí desesperados por saber la última noticia de lo que estaba pasando en Cuba. ¿Y qué ocurre? Bueno, efectivamente, el 15 de febrero de 1898 hay una explosión en el barco USS Maine.
Casualmente, todos los oficiales estaban fuera del barco, habían salido, y mueren 268 marineros. El barco, de hecho, está allí todavía, en la bahía de La Habana. Entonces, con algunos de los fierros han hecho algunos monumentos, pero está allí todavía. Aunque sí enviaron, España, imagínense, inmediatamente España quiere detener las especulaciones, porque no quiere que Estados Unidos tenga una excusa para entrar en la guerra, ¿no? Entonces enseguida dice, espérate, no te preocupes, nosotros vamos a investigar, pero fue tarde, porque ya, miren, estos son los titulares del New York Journal y The World. Este es el del New York Journal y dice que el barco de guerra Maine ha sido destruido y que fue el trabajo de un enemigo, es lo que dice el titular, fue el trabajo de un enemigo. Dice que el asistente del secretario de guerra, que se refiere a Teddy Roosevelt, está convencido de que la explosión no fue un accidente y están ofreciendo una recompensa de $50,000 para para quien ayude a detectar los perpetradores de esto. Si se fijan en la foto, ven en la foto, está el barco y hay una mina. Esto es una mina explosiva que han dibujado como si hubiera habido una mina para hacer estallar el barco. Y en ese caso serían los españoles, ¿verdad? Los que serían los culpables, ¿no? Esta es la portada del The World del día siguiente. Lo mismo, la explosión ya es categórico al otro día que la explosión fue causada por una bomba o un torpedo. Y que piensan que bueno, sí, esto fue todo, no es un accidente, no es un accidente. España, entonces, como les digo, sigue, no, calma, espérate, vamos a investigar, no, nosotros no teníamos orden a nadie de atacar. Pero Estados Unidos no les hace caso. Todo esto se está haciendo a través del cónsul francés en España, porque España no tenía cónsul en ese momento en Estados Unidos, que él es el mediador, y los mensajes tienen que ir en español para que el francés traduzca para lo que hacen o sea, las comunicaciones eran súper difíciles en el momento, y Estados Unidos no espera y declara la guerra el 21 de abril de 1898. Entonces, Estados Unidos se mete ahora en la guerra para pelear en los dos frentes, en el Pacífico, que va a invadir a Filipinas y a Guam, y en el Mar Caribe va a invadir a Cuba y a Puerto Rico. Les dije que Puerto Rico no tenía guerra con nadie, ¿verdad? Así que ¿por qué tendría Puerto Rico, no? Bueno, vamos a ver qué era lo que estaba detrás de eso. Aquí les decía que los periódicos están sacando todo tipo de cosas, ¿verdad? Bien fuertes. Esto es lo que me refiero a amarillismo, ¿no? Fíjense que dice aquí, los soldados del Maine asesinados por España, es lo que dice la tumba esta, y el hombre, no hay que decirlo, pero dice aquí en el cinturón que es Spain, que es España, y bueno, es un monstruo, ¿no? Es un monstruo que mató a los americanos. Entonces, mientras todas esas cosas están pasando, poco después, un grupo de cubanos, unos líderes cubanos de la guerra de independencia de Cuba, viaja a Washington y se aseguran de que el Congreso, consiguen que el Congreso someta y logre los votos para aprobar lo que se llamará la enmienda Teller. Y esto es muy importante porque eso explica lo que va a pasar cuando termine la guerra. Lo que dice la enmienda es, ahí le estoy dando una cita de la enmienda. Los Estados Unidos por la presente rechazan cualquier disposición o intención de ejercer soberanía, jurisdicción o control sobre dicha isla, refiriéndose a Cuba, excepto para la pacificación de la misma. Quiere decir que ellos van a entrar, van a invadir Cuba, pero que una vez que pacifiquen, ellos no van a tomar control de la isla. Ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿Por qué los senadores y representantes en Estados Unidos aprobaron algo como eso, no? Bueno, hay varias razones. Los grupos de interés que impulsaron esto y consiguieron los votos incluían tres tipos de personas. Los que tenían la preocupación de que Estados Unidos no debía anexar, como había hecho hasta ahora todos los territorios que Estados Unidos ha adquirido, por compra, por invasión, por lo que sea, los anexa. Quiere decir que les da una promesa de ser estados y empieza el proceso para que se conviertan en estados en algún momento. Pero está la promesa, ¿ok? Y entonces,
países que tengan muchos negros y muchos católicos, hay un grupo importante en los Estados Unidos de los republicanos que no quiere que se anexen territorios llenos de gente con de las razas extrañas y que sean católicos porque no son afines a Estados Unidos. Por otro lado, los que estaban trabajando con el azúcar, los que producían azúcar en Estados Unidos, ¿ok? No querían que Estados Unidos anexara a Cuba porque entonces iba a tener la competencia del azúcar cubano. Y ustedes me dirán, espérate, pero tú dijiste que antes compraban el azúcar de Cuba. Sí, pero con tarifas porque era extranjero. Entonces había unas tarifas, era más caro comprar azúcar cubano que comprar el de Estados Unidos. Pero como Estados Unidos no producía suficiente, tenían que todavía comprar el de Estados Unidos, el de Cuba y el de Puerto Rico. Si Estados Unidos anexa a Cuba como un estado más de la Unión, entonces no hay tarifas y entra más, va a ser barato, tan barato como el de Estados Unidos y le va a hacer la competencia porque había un tema de será mejor la calidad y todo ese tipo de cosas. Y por último, sí, había alguna gente que sinceramente creían que había que apoyar la independencia de Cuba porque ya Cuba estaba peleando por su independencia y no aceptó la autonomía. Así que estaban de verdad decididos y que no debían, ¿verdad? Contravenir esos deseos. Entonces, aprueban esa enmienda Teller. Y si no fuera por esa enmienda Teller, los hubieran hecho colonia, igual que hicieron con Puerto Rico. Pero no podían porque ya se había aprobado en el Congreso la enmienda Teller que impedía que se anexaran a Cuba. Entonces, el 18 de junio de 1898, mientras está la guerra, miren lo que hay detrás de la guerra. Esto es una carta que le envía Teddy Roosevelt, que era el asistente del secretario de guerra, que será presidente en el futuro, le escribe al senador Henry Cabot Lodge: debes apoderarte de Manila y Hawái. Manila es la capital de Filipinas. Y debes evitar cualquier conversación de paz hasta que nos apoderemos de Puerto Rico y Filipinas y aseguremos la independencia de Cuba. Eso es claro. Esto es un plan, esto no tiene nada que ver ni con Cuba ni con nada. Esto tiene que ver con que Estados Unidos quiere controlar Manila, Filipinas, Hawái, Puerto Rico y Cuba, que no tiene nada que ver con la explosión del Maine, porque Manila, Hawái ni Puerto Rico tiene nada que ver con eso. ¿Okay? El senador Henry Cabot Lodge le va a escribir sin pelos en la lengua al presidente McKinley: ha llegado el momento en que el mercado nacional no es suficiente para nuestras florecientes industrias y la gran demanda del día es una salida para nuestros productos. Con nuestro muro arancelario de protección alrededor de las islas Filipinas, sus 10 millones de habitantes, a medida que avanzan en la civilización, tendrían que comprar nuestras mercancías y tendríamos tanto mercado adicional para nuestras manufacturas nacionales. ¿De qué está hablando? Bueno, Estados Unidos venía de pasar por una recesión económica y se había dado cuenta que todas esas fábricas de las que hablábamos en las clases anteriores, que seguían produciendo ropa, zapatos, esto, lo otro, los muebles, el mercado se estaba saturando, el mercado estadounidense. Y entonces dice, la solución es buscar otros mercados. ¿Y cómo lo han hecho los otros países? ¿Cómo lo hace Inglaterra? Ah, bueno, tienen colonias y las colonias las obliga a comprar todo lo que Estados Unidos produzca y está buenísimo. Y así resolvemos el problema económico. Así que hay esa intención claramente. Hay todo este tipo ¿verdad? de cartoons, ahí los ven, cómo ven a esas personas a las que supuestamente van a proteger, ¿no? De España. Aquí ven al de Puerto Rico, este es el de Hawái, que ya mismo les hablo de Hawái. Cuba, este es el cubano, las Filipinas es este de la izquierda abajo, y el de acá a la derecha es Ladrones, que era otro nombre, el nombre que España le daba a la isla de Guam. O sea que Estados Unidos se está barajando todas esas nuevas colonias, ¿no? Claro, esta actitud imperialista, no todo el mundo estaba de acuerdo en Estados Unidos, porque había un fuerte movimiento antiimperialista que les decía hay que tener cuidado, eso de estar tomando control sobre países con mucha población va a ser un problema porque esa gente no las vamos a tener siempre
de colonia, van a querer ser ciudadanos, van a querer, ¿verdad? Algo más eventualmente. Y entonces ante esa queja, la solución con la que vino el grupo de los proimperialismo fue no, pero es que no hay problema, porque no los vamos a hacer Estado. Lo que vamos a hacer es que no los vamos a incorporar. Hasta entonces, todas esas tierras que Estados Unidos había controlado, había tomado control aquí y allá por compra o por invasión o por tratados, todas habían sido territorios incorporados. Las adquieren como territorios incorporados, que quiere decir que hay una promesa de estadidad. Ahora dice, no, lo que tenemos que hacer para no tener ese problema de la ciudadanía y toda esa cosa, es que los vamos a adquirir como territorios no incorporados. Eso no existía, se lo inventaron para esta guerra, no existía. Es la manera en que los abogados, como siempre, ¿verdad? Encuentran la manera de, con palabras, ser suficientemente vago para no tener que hacer la promesa de estadidad. Y se crea el nuevo concepto. Perdón. Sí. Estoy escuchando y estoy pensando, cuando tú hablas de 10 millones de personas en esas islas, ¿no? En la Filipina. Ahí está. Sí. Tú conoces obviamente la historia de Puerto Rico, Sí. Cuba y todos esos lados. Y yo imagino también gente con dinero en esas islas, los que eran propietarios de los azúcares, de todo eso. Sí. Y no comprendo si esto está siendo todo un arreglo entre ellos o meramente una conquista. Porque estaba pensando que de vuelta Estados Unidos, como siempre, no tiene la guerra en su casa. Pero está viendo cómo lo acomoda sin pelear, por decirlo así. Pero va a pelear, no, ellos se meten completos en la guerra. Va a ser invasión. Pero es una conquista literal. Invaden todo. Claro, en el caso de Cuba, por esa enmienda Taylor, están hasta pacificar el país nada más. Y están supuestamente peleando para proteger a los cubanos de España. ¿Okay? Están en apoyo a los cubanos. Y de hecho coordinan con los líderes cubanos y los líderes cubanos confían, les creen. Que es en realidad, ¿verdad? Sin intención de quedarse con nada y que todo es muy nice, todo chévere, ¿no? Claro, en Puerto Rico, ajá. El comercio de todas esas islas, Sí. ¿no era también con Estados Unidos? Sí, pero a través de España, con el permiso de España. Ahí está, a través de España. Sí, ahora ahora lo que Estados Unidos quiere es que no tener el intermediario, no hay España entre medio. ¿Okay? Y claro, ¿Y les cómo voy a explicar eso económicamente? Y les voy a explicar por qué es que lo necesita. Ya mismo voy con eso. Siempre que haya países o colonias que estén llenos de gente con piel oscura, ya sean negros o como los filipinos, que son asiáticos, gente católica, que era lo que tenían en común todos y que hablaban español, no van a ser incorporados. Esa gente se van a adquirir sin incorporarse. El senador George Frisbee, que era antiimperialista, dijo, no tienen derecho, los Estados Unidos, dice, a boca de cañón a imponer a un pueblo reacio su declaración de independencia y su constitución y sus nociones de libertad y nociones de lo que es bueno. Lo que quiere decir es que aunque digan que tienen buenas intenciones, no hay derecho a hacer eso, no lo tienen, ¿no? Entonces, espérate, que les iba a mostrar, yo creo que se los mostré ya, déjame ver que no, hay algo aquí que no lo encuentro y capaz que no. No, ya, esto yo pensé que se lo había dado, pero lo salté. Hice una cagada aquí, de esas que uno hace a veces. Ok, va. Voy a hacer un saltín, esto ya lo habíamos dado todo. Ok, aquí les quería ver. Ajá, de la depresión que les decía, ¿ven? Cuando hubo esa depresión en 1893, antes de todo esto, se tendía, un grupo de los capitalistas decían que era porque necesitaban más mercados para que compraran los excedentes de todo lo que producía la fábrica. Pero por el contrario, los socialistas decían, no, lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza, pagarle más a los trabajadores para que los mismos trabajadores en Estados Unidos puedan comprar las cosas que salen de la fábrica. Pero como vimos en clases pasadas, Ford era uno de los pocos que veía esa parte, ¿no? De que había que pagarle mejor a los trabajadores y ahí ya tienes mercado. Senador Albert Beveridge dijo, hoy en día producimos más de lo que podemos utilizar. Hoy en día nuestra sociedad industrial está congestionada. Hay más trabajadores que trabajo, hay más capital que inversión. Por lo tanto, debemos encontrar nuestros mercados para nuestros productos y los necesitamos ahora, ¿no? Que era una emergencia.
Y esto era lo que quería que comentarle. Había un hombre que escribió un libro, se llama Alfred T. Mahan, que se llama algo del poderío naval. El libro es sobre cómo los países se convierten en potencias mundiales a través del poderío naval, porque él era almirante de la Marina, por supuesto, tiene ese punto de vista. Y lo que dice la teoría de Mahan, que va a ser súper popular entre los políticos de Estados Unidos, es que va en pasos. Primero, como ven abajo, hay que tener el control del canal, que todavía no se ha construido, pero los franceses estaban tratando de construir el canal en Panamá. Tenían el plan, ya habían comprado la tierra. Habría que tomar control de ese canal, controlar Filipinas, Cuba y Puerto Rico. ¿Para qué? Para en esos lugares, en todos esos lugares, exponer bases carboneras, porque en ese tiempo los barcos funcionaban con carbón y si querían llegar a distancias más lejos con productos y mercadería en barcos grandotes, tenían que ir, ¿verdad?, creando bases, como es decir, estaciones de autoservicio, ¿no?, estaciones de nafta en el camino para reabastecerse. Así que esa es una. Una vez que tengamos esas bases carboneras en el Pacífico y en el Atlántico, controlaremos el Pacífico y el Atlántico. Con eso vamos a poder tener la razón para crear una enorme flota naval y al tener ese control naval nos convertiremos en potencia mundial. Entonces hay todo un plan basado en adquirir colonias en estos lugares en específico, en el Océano Pacífico y el Atlántico. Ahora le voy con los mapas, ya mismo. Espera. Decía James Blaine, secretario de Estado de Estados Unidos en 1890, estamos hablando 8 años antes de la invasión. Creo que solo hay 3 lugares lo suficientemente valiosos como para ser tomados. Uno es Hawái, los otros son Cuba y Puerto Rico. El interés en Hawái, miren en el mapa dónde está Hawái, aunque está escrito ahí con Y. Fíjense, este mapa obvio no es a escala, pero para que tengan la idea, Estados Unidos acá, Hawái en el medio, Filipinas, aquí está Guam, Marianas, que las van a adquirir también en este periodo, las Marianas, y luego ¿quién está aquí? China. China era el gran mercado que es donde otros países estaban haciendo negocios y haciéndose muy ricos, empezando por Gran Bretaña, pero otros países europeos también tenían su puestito, su puestito de venta allí. Y Estados Unidos quiere tener acceso a los mercados de la India, no tanto, más China que nada. Y para eso necesita bases carboneras porque no hay barco que pueda llegar hasta China sin reabastecer de carbón. Entonces, ese es cómo lo van a controlar para Hawái en específico. No sé si se acuerdan cuando hablamos el año pasado de cómo adquirieron Texas. Cuando Texas o Texas era de España, no era un país per se, era parte de España. ¿Qué hizo Estados Unidos? Cuando empezaron a mudar a un montón de estadounidenses, cientos de miles de estadounidenses empezaron a entrar ilegalmente a Texas, mudándose allí con sus esclavos y con todas sus cosas, y cuando ya eran muchos, declararon que querían ser independientes. Eso mismo es lo que van a hacer en Hawái. Un montón de estadounidenses ya residían allí y dominaban en la agricultura, tanto la caña de azúcar como las piñas o ananás, como le dicen ustedes. La compañía se llama Dole y sigue siendo todavía la misma compañía Dole al día de hoy. Si usted va a Estados Unidos, te va a ver el jugo de ananás Dole y el jugo de Hawái. Entonces, esos estadounidenses que vivían en Hawái inician una revolución en contra de la reina de Hawái. Hawái era un reinado y había una reina. Y le piden, cuando empiezan la guerra, le piden a Estados Unidos que venga y los proteja con los Marines, y Estados Unidos envía 300 Marines para proteger a esos estadounidenses que residían allí y habían invertido en la agricultura. Esta es la reina, la que ven acá, Liliuokalani. Ella al día siguiente de que entran los marinos se rinde y dice chao. No tiene chance con esa invasión. Y fíjense quién va a gobernar ahora la isla. Qué casualidad, el señor Dole, Dole de los jugos de ananá y de las cañas de azúcar. Inmediatamente después de eso, Sanford Dole pide la anexión
no territorio no incorporado, pide anexión. Pero Estados Unidos está como que, cierto que hay un montón de americanos, pero esa gente son medio salvajes. Y fíjense cuánto le va a tomar hacerse Estado. Si la incorporan, la adquieren como territorio incorporado en el mismo 1898. Y fíjense que no se hace Estado sino hasta el 1959. Le tomó todos esos años, 52 años, aceptarlos como Estado. Entonces, ¿qué buscan en Cuba y Puerto Rico? Bueno, por un lado, el potencial agrícola, azúcar, café, tabaco. Bueno, el café no tanto, porque a Estados Unidos no le interesaba el café de Puerto Rico ni de Cuba, le parecía muy fuerte, le gustaba el de Brasil, que era más flojito. Le interesa también la capacidad, que hay gente que vive ahí y que pueden convertirse en mercado para los productos que se producían en Estados Unidos, pero más que nada es su valor estratégico, porque ya Estados Unidos le tenía la mira puesta a ese canal de Panamá que los franceses no habían podido hacer. Los franceses habían invertido un montón de dinero, una compañía privada, pero el paludismo, ¿verdad? La fiebre amarilla, estaba matando tantos y tantos franceses que el proyecto no avanzaba, porque se le estaban muriendo todos los trabajadores que traían de Francia, todos los ingenieros que traían de Francia. Entonces, por tanto, después vamos a hablar por cómo Estados Unidos pudo bregar con los mosquitos. Ya, después hablamos de eso. Así que Puerto Rico y Cuba, fíjense por donde están ubicadas, son indispensables para proteger ese canal de Panamá militarmente. Aquí ven cómo estaba incluso discutido en los planes de Estados Unidos, que ven acá que ven las distancias a 1100 millas, no sé cuánto es eso en kilómetros, de Cayo Hueso, que es el punto más bajo de la Florida, y a 1200 millas del canal de Panamá. Así que ya ese valor estaba ahí. No es la primera vez que Estados Unidos quiere conseguir estas islas. Ya le habían hecho varias ofertas a España para comprar a Cuba. Varios presidentes le hicieron ofertas a España para comprar a Cuba, pero España se negó. Total, para perderlas, ¿no? Pero en aquel momento se negó. Fíjense que hubo un intento de comprar las Islas Vírgenes a Dinamarca en 1867. Hubo intentos de pasar un proyecto para hacer de Haití y República Dominicana protectorados de Estados Unidos en 1869. Hubo intento de anexión de República, hubo, ¿verdad? Un proyecto, pero que no progresó. También se habló de hacer bases militares en Haití y República Dominicana. O sea, había un interés que databa de algún tiempo ya, más de 20 años. Ok, entonces volviendo acá donde los dejé, que eso no sé por qué estaba ahí. Ok, ya estamos para entrar en la guerra. Ok, ya les dije esto. Ok, ya empiezan a reclutar. Son voluntarios los que van a ir a esta guerra. Saben que no van a necesitar mucho más. Y es interesante de esos datos, ¿verdad? Como yo les digo, conocimiento inservible, que va a cambiar la manera en que se le paga a los soldados. Antes de esta guerra, que fue la guerra anterior, fue la guerra civil de los Estados Unidos entre el norte y el sur, que hablábamos en la otra clase, se les pagaba a los empleados, a los soldados una prima como un seguro, ¿sí? Antes de entrar al servicio por $1,200, por si se morían, que sus familias tuvieran ese dinero. Esa era la manera de reclutarlo. Y todo el que era pobre decía, bueno, me la juego, y si me muero, pues mi familia va a ser rica, ¿no? Eso fue hasta la guerra civil. En esta guerra, por primera vez, tenemos que los soldados se les dice que se pueden repartir todo lo que controlen. Cuando capturan una nave, se pueden repartir lo que haya en esa nave. Cuando capturen territorios, pueden agarrar lo que quieran de valor y hacer dinero de esa manera. Son como unos piratas, prácticamente. Después de esto, en un futuro, ya no les van ni a pagar nada decente. Le dan un estipendio de porquería y el premio es medallas. Y con medallas los van a contentar, los van a mantener contentos. Y les quería comentar algo que no lo había dicho antes y me parece que les va a parecer interesante. Y es que desde el año de 1980, otra vez Ronald Reagan, para que un estudiante pueda ir a la universidad con una beca, las becas FAFSA, que son las becas más grandes del gobierno federal, tiene, si es hombre, que estar inscrito en el registro militar. Quiere decir
que lo pueden llamar en cualquier momento para pelear en guerra. Quiere decir que todos los que sean demasiado pobres para poder pagar la universidad, la única manera de ir a la universidad es registrándose en el registro militar para que entonces, si hay guerra, los llamen al servicio militar. Eso desde el 1980 y Puerto Rico también lo tiene. Las únicas que zafamos por ahora somos las mujeres. Pero los varones, para poder ir a la universidad con beca, tienen que estar registrados en el registro militar. Tienen que llenar ese documento, se llena en el correo y se entrega en el correo ese documento. Y sin eso no reciben ayuda. Entonces, esos eran datos a la cárcel. Este mapa es un mapa de la invasión. Fíjense que el convoy, este es del ataque a Puerto Rico. Arriba ven cómo entra, va a entrar desde el norte, ven el convoy que viene de Estados Unidos. Y cuando pase por aquí, que va a ser por el frente de San Juan, que es la capital, va a disparar. Ahí mismo disparan. Eso es el 12 de julio. Creo que es 12 de julio, no sé, no me estoy segura de la fecha. Le va a disparar. Cuando pase por ahí, va a disparar. Pero esto no es de lo que es el mapa, pero para que sepan que cuando pasaron por ahí, le dispararon. Después siguieron y rompieron iglesias, o sea, con cañones, balas de cañón, y rompieron distintos edificios antiguos de Puerto Rico. Entonces, el barco sigue, y entra por aquí. Por aquí es que va a entrar, por Guánica. ¿Por qué por acá? Porque sabían que, y lo dice el mapa, lo dice, las fuerzas españolas, 7,000 soldados de las fuerzas españolas están concentrados en el área de San Juan y sus alrededores. Entonces no iban a bajar ahí porque ahí estaba súper protegido San Juan. Entonces siguen por acá y los toman por sorpresa entrando por la bahía de Guánica. Es un pueblo que todavía al día de hoy es totalmente inconsecuente, pero por ahí entraron, ¿ok? Y entran, miren las fotos del regimiento de caballería de Estados Unidos invadiendo a Puerto Rico. Eso parece una invasión. Miren a la señora, este señor viene acá a la izquierda en un caballo, un caballito, y nada, el tipo los mira con curiosidad. Miren las doñitas, las señoras en los balcones, asomadas, mirando, mira estos tipos grandes, rubios, colorados, ¿verdad? Los caballos eran enormes. Fíjense el tamaño de los caballos que trajeron de Estados Unidos y miren lo que trae este señor, ¿no? Los caballos se burlaban mucho de los caballos puertorriqueños y les llamaban pony porque eran muy chiquitos, decían ellos. Pero eran bien fuertes los caballos. Después los admirarán. Y acá tienen otra foto que es un clásico que siempre lo usamos en las clases, porque fíjense, es una columna de soldados a la cual se han unido algunos locales, niños, por ejemplo, y los niños están cargándole las armas a los soldados estadounidenses. O sea, que van como de alcahuetes, ¿no? Cargándole todo. Y la gente que está, estos dos que están aquí, ni siquiera, tú sabes, ni siquiera se maravillan, no es como que, ahí vienen. No hay miedo, no hay ninguna de esas reacciones. Por el contrario, en muchos pueblos les tiraban flores. Las mujeres desde los balcones les tiraban flores a los soldados. Les tiraban monedas a los soldados. La gente organizó fiestas esas noches, después que eran invadidos, cada pueblo organizaba una fiesta, invitaba a los americanos y se celebraba. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Bueno, porque Puerto Rico piensa lo que se pensaba en esa época. Decía, y lo dijeron así los políticos, no tenemos que tener miedo porque esta gente son la gente de Washington y de Jefferson. Esta gente, si España nos dio autonomía, esta gente nos va a dar la independencia, obvio, ¿no? Era como que obvio, es Estados Unidos, el país de las libertades, ¿no? Entonces la expectativa es de que vamos a tener más que lo que nos dio España. Estaban equivocados, pero se lo creyeron. De hecho, miren, esto es otro de esos cartoons de Estados Unidos y está mostrando, que ven, el señor que está a la izquierda es de España y mira sorprendido cómo Puerto Rico, que es esta muchacha, se lo lleva, se va con un novio y el novio es el general Miles, que fue el que dirigió la invasión. Y ella se va de buen agrado, se fugó con el novio. Puerto Rico se le fugó con el novio a España. Y la gente no lo podía creer, decían, pero esto no es una guerra, esto es un picnic. Y se burlan y están todos confundidos.
Pero es por eso, porque había una expectativa de que iban a tener independencia. Esta guerra se le conoce desde entonces por esa frase del secretario de Estado en ese momento que dijo que fue a little splendid war, una espléndida guerrita. ¿Por qué? Porque fíjense que no dura ni siquiera un año, es de abril a diciembre del 1898, y en batalla en todos los frentes, Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam, mueren 379 soldados estadounidenses nada más. Sin embargo, murieron 5.462 por enfermedades, por dos razones. Porque los mosquitos de la malaria se los estaban comiendo y porque la comida que traían enlatada estaba hecha para el clima de Estados Unidos cuando vinieron al Caribe y a Filipinas también, que es área muy tropical, sí, se les dio botulismo y se les dañó la comida y la comían y se enfermaban de diarrea y se morían. A cambio de esas muertes, que en realidad, si vamos a ver en batalla, son solo 379, adquirieron algo muy importante. Adquirieron a través de esas 4 colonias, esos 4 territorios que van a poder controlar, acceso seguro a los mercados de China para el futuro, bases navales y carboneras en todos estos lugares. Adquieren 3 colonias, por primera vez se hacen un imperio con 3 colonias que son Puerto Rico, Guam y Filipinas, y es la ironía. Estados Unidos había peleado poco antes, en 1776, contra el Imperio Británico, porque creían que ellos debían tener independencia y representación y todo eso. Sin embargo, no es lo que piensan en este momento. Ya les cambió la cabecita y ahora está muy bien tener colonias, aunque cuando ellos eran colonias no les gustó, ¿verdad? Cuando se termina la guerra, se hace unas negociaciones de paz en París, y cuando van a hablar, están representados allí España, Estados Unidos, pero no Cuba, a pesar de que se suponía que con la enmienda Taylor, Cuba, caramba, debieron haberlos invitado, pero no lo hicieron. Y se decreta que España en el futuro será independiente de España, pero será un protectorado de los Estados Unidos, supuestamente hasta el 1902. España, porque perdió, como botín de guerra, le cede a Estados Unidos, a Puerto Rico y a Guam. Se la cede, así, gratis. Toma, te la ganaste. ¿Okay? Ambas se convertirán en territorios no incorporados de Estados Unidos y las administrará el Departamento de Asuntos Insulares del Departamento de Guerra. Y Estados Unidos, entonces, que quiere a Filipinas y sabe que Filipinas es importante, paga 20 millones a España por las Filipinas. Es por el único por el que paga, es por las Filipinas, y le paga 20 millones de dólares a España. Así que España se tiene que rendir, obvio, porque no podía ganar, y ahí perdió. Ahora, en ese momento, entonces, fíjense que ya para este momento Estados Unidos controla a Cuba hasta el 1902 supuestamente, controla Puerto Rico, ya tienen planes, lo del canal de Panamá, que viene pronto, y tiene todas estas islas, algunas adquiridas antes y otras después, pero todas estas las controla en este momento. Todas ellas van a ser lugares donde tendrán bases militares y bases carboneras, ambas, para tener tanto dominio del mercado, de los mercados de China, como no dominio, sino participación del mercado de China. Y también militarmente. Hoy en día, todavía son territorios no incorporados de Estados Unidos, Puerto Rico, está aquí, y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, de las que vamos a hablar después cuando las compren, les hago ese cuento luego, tienen todas estas islitas. Las que ven en verde son las que están habitadas, ¿ok? Puerto Rico y las Vírgenes, las Samoa Americanas, las Marianas del Norte y Guam. Las que están en amarillo son sin habitantes, son, de hecho, la mayoría son atolones o simplemente, ¿cómo se llama eso? Formaciones que están ahí en el mar, pero no es tierra, ¿no? Lo que llamaríamos. Tienen algunas pequeñísimas islitas que no tienen habitantes.
ninguna de ellas. Pero Midway es una base militar. En Midway, sí, pero es un atol, es un atolón, lo que se llama un Sí, atolón sí. de coral. Sí. Ahí fue que hicieron bueno, en la Segunda Guerra, ahí que van a hacer, ¿verdad? Para atacar a Japón desde ahí. Hicieron un aeropuerto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo les dije que Cuba decía que era solo hasta el 1902 que iban a estar ahí en Cuba, pero había trucos con el cuento. Porque lo que hacen en el 1902 es que el Senado de Estados Unidos le escribe la Constitución a Cuba. Le escribe una Constitución y en esa Constitución le escriben esta enmienda, que los cubanos habían dicho en una Asamblea Nacional que no querían esa enmienda, pero como no están en situación de poder, se la imponen junto con esa Constitución. La enmienda Platt, que va a durar desde el 1902 hasta el 34. ¿Okay? ¿Qué dice? Miren lo que dice. Cuba no puede transferir tierras cubanas a ninguna potencia que no sea Estados Unidos. Cuba no puede contraer ninguna deuda externa sin permiso de Estados Unidos y sin las garantías de Estados Unidos. Cuba garantiza o sea, se garantiza con esto que Estados Unidos podrá intervenir en los asuntos cubanos, le hace invadir, siempre que Estados Unidos lo considere necesario. Impide a Cuba hacer tratados comerciales con cualquier país que no sea Estados Unidos y Cuba acepta vender o arrendar a Estados Unidos las tierras que Estados Unidos necesite para establecer bases carboneras o navales, que van a ser 2, Isla de Pinos y Guantánamo, que es la que tienen todavía. Ahí ven, como lo ponían en las caricaturas de Cuba, la píldora amarga que le tocó al pueblo cubano, porque ya llevaban tanto tiempo peleando los cubanos que ya no podían, ya no tenían fuerza para seguir no podían pelear contra Estados Unidos. Si España no pudo contra Estados Unidos, ellos sabían que no podían tampoco. Así que aceptan esto con la enmienda Platt y se la juegan. Así que aunque dice que Cuba va a ser independiente, en realidad no lo es, porque esto es muy oneroso para ellos y es un comportamiento como si fuera una colonia también. Es un estilo de colonialismo, aunque parezca que no es colonia y supuestamente sean independientes. Y rápido después que se aprueba esto, empiezan una invasión de los empresarios estadounidenses que vienen a tomar control total. Antes hacían negocios, pero ahora van a hacer control de la inmensa mayoría de todos los terrenos de la caña de azúcar y tabaco, y además van a ser los dueños de las compañías de electricidad, ferrocarriles, minería y telégrafo de Cuba. Así que toman total control y están contentos los americanos, chévere, quedó todo cuadrado ahí. Ahora, con los filipinos no va a ser tan fácil, porque los filipinos les salieron duros. Lo más asqueroso de estas Filipinas para mí es que miren cómo, les voy a leer ahora, cómo el presidente McKinley, y esto él lo dijo públicamente, ¿ok? Cómo él da una excusa de por qué entraron a Filipinas, ¿ok? Miren lo que él dice. La verdad es que yo no quería Filipinas, y cuando nos llegó como un regalo de los dioses, no supe qué hacer con ella. Busqué consejos en todas partes, tanto demócratas como republicanos, pero tuve poca ayuda. Caminé por la Casa Blanca noche tras noche hasta medianoche y no me avergüenzo de decirles, caballeros, que más de una noche me arrodillé y recé a Dios Todopoderoso pidiendo luz y guía. Y una noche tarde me vino así. No sé cómo fue, pero me vino. Como una epifanía, ¿no? Que no podíamos devolverlos a España. Eso sería cobarde y deshonroso. Que no podíamos dejarlos solos, o sea, darles independencia. No eran aptos para el autogobierno. Y pronto tendrían anarquía y desgobierno. Y que no nos quedaba otra cosa que hacer que tomarlos a todos y educar a los filipinos y elevarlos y civilizarlos y cristianizarlos y por la gracia de Dios hacer lo mejor que pudiéramos por ellos como nuestros semejantes, por quienes Cristo también murió. Y luego me fui a la cama y me dormí y dormí profundamente. Hace falta violines detrás, ¿no? Para escuchar esto. Están... ¡Oh! Vamos a verlo. Asquerosamente. Es asqueroso, la verdad. Ahora vamos a ver la verdad. El senador Albert Beveridge. ¿No?
Sí, sí, el Beveridge dijo, ¿dónde buscaremos consumidores para nuestros excedentes? Todo un político, diría yo. Sí, sí. No, casi llora, uno oye eso y no le da ganas de llorar. La Bueno, geografía. otro tipo de político americano tiene esa forma a veces de... No, y él dice que los va a cristianizar, ellos eran católicos desde Eso siempre. fue lo máximo, que Sí, lo va a pero si ellos eran cristianizar. católicos. Entonces dice, ¿dónde? Decía Beveridge, dijo la verdad, ¿dónde buscaremos consumidores para nuestros excedentes? La geografía responde a la pregunta. China es nuestro cliente natural. Está más cerca de nosotros que Inglaterra, Alemania o Rusia. Las Filipinas nos dan una base a las puertas de todo Oriente. Y ahí esa es la verdad, ¿no? Y en ese tiempo escriben este poema, que es un poema súper famoso, The White Man's Burden, la pesada carga del hombre blanco, de Rudyard Kipling, que era británico, y que él la publica, ¿verdad?, en el 1899, con el subtítulo Los Estados Unidos y las Filipinas. Y ahí le pongo un pedacito, el más significativo, porque es más larga. El poema dice, asume la carga del hombre blanco, le está diciendo, ¿verdad?, a los americanos. Envía tus mejores hombres. Ve, ata a tus hijos al exilio. Tus pobres americanos tienen que ir hasta allá, pobrecitos, para servir a las necesidades de tus cautivos, para servir con pesados arneses a la gente revoltosa y salvaje, tus nuevos y huraños cautivos, mitad diablo y mitad niños. Así que esa es la pesada carga del hombre blanco, es que tiene que por el bien de esa gente, tiene que bregar con esos salvajes, ¿no? Que son mitad diablo y mitad niños. O son malos o son estúpidos, ¿verdad? Y hay muchas, ¿verdad? Representaciones gráficas de la pesada carga del hombre blanco. Y ahí ven, estos son los británicos cargando la pesada carga de India, de China, de países africanos, ¿verdad? Los lleva cargando ahí. Y a Estados Unidos ahora lleva ahí cargando a Hawái, a Cuba, a Puerto Rico y a Guam. ¿Y qué pasa? Que los filipinos dicen que no, nosotros estábamos peleando, pero no era para que nos hicieran que si territorio no incorporado ni nada de eso. Y dicen, no, nosotros seguimos peleando. El líder de esta rebelión, que se convierte en la guerra de Filipinas, se llama Aguinaldo, Emilio Aguinaldo, creo que se llama. Se me olvidó el nombre. Aguinaldo es el apellido, que es un prócer hoy en las Filipinas. ¿Y qué ocurre? Están peleando soldados estadounidenses con ametralladoras contra arcos y lanzas, que era lo que tenían los pobres filipinos. Allí crearán campos de concentración para los civiles, pero luego no los alimentan y se mueren de hambre los niños, las mujeres. Hay montones de violaciones a las mujeres, como siempre en las guerras, todas las guerras, tortura. Y hay una orden que tienen del general Jacob Smith, disparen a cualquiera que tenga más de 10 años, ¿no? Esa es la orden. Hay un libro completo sobre esta guerra que ningún americano conoce nada de esto, pero existen libros, se ha estudiado, y se calculan las muertes, 1.800 soldados estadounidenses. Fíjense que en la guerra anterior, 379 en batalla, aquí 1.800, 10.000 guerreros filipinos, son los locales, y 100.000 civiles filipinos, que son los que estaban en esos campos de concentración. Hay torturas perpetradas, descritas por el soldado Ivan Wyatt en un libro que él escribió. La cura del agua, le llaman, que es lo que están viendo en la foto. La cura del agua consistía en tumbar a un prisionero boca arriba y verterle agua por la garganta hasta que parecía una mujer embarazada. Si la aplicación inicial no funcionaba, y el tipo se sentía motivado para delatar a alguien, se obligaba al prisionero a vomitar el agua, a veces haciendo que un soldado pisara o saltara sobre el estómago lleno de agua, y se repetía el proceso. El espectáculo era tan horrible que me marché, dice el Evan Wyatt. O sea, fueron todas las atrocidades, porque es que ni siquiera los ven como humanos, ¿ven? Son unos salvajes para ellos. No hay ningún respeto. Y se apoderan de ellos, ¿verdad? Como les dije, es una guerra corta porque, bendito, ametralladoras contra arcos y lanzas no hay forma. En el 1902 terminan, toman control de las Filipinas, y desde entonces será territorio no incorporado. Nunca les van a dar la ciudadanía a los filipinos. Hasta el 1935 se quedaron así, como estaban desde el 1902, en realidad puse 1, pero es 2.
En el 1935 les van a cambiar el nombre, les van a llamar Commonwealth, pero no cambia nada, no tienen ciudadanía, no tienen nada. Cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, los filipinos pelearán contra los japoneses porque fueron invadidos por japoneses también. Así que pelean del lado de Estados Unidos porque están invadidos por los japoneses, porque los estadounidenses les dijeron, peleen de nuestro lado que les daremos la ciudadanía. Y ellos pelearon porque por lo menos le iban a dar la ciudadanía. Pues no se la dieron. Cuando terminó la guerra en 1946, unilateralmente les dan la independencia y resuélvanse como puedan. Y ahí quedaron, ¿no? Pero ellos quedaron bastante conformes, aunque los dejaron así, después de tantos años, recoger e irte, no se supone, ¿verdad? Las colonias se suponen que hagan reparaciones, que hagan un acompañamiento y se vayan yendo de a poquito los imperios, no así de chao, apaga y vámonos, ¿no? Si lo quieren hacer decentemente, pero no fue así, pero igual por lo menos le dieron la independencia. Decía Teodoro Roosevelt Jr., que había sido, ese es el hijo de Teddy Roosevelt, había sido gobernador de Puerto Rico y luego había sido gobernador de las Filipinas y luego de Puerto Rico. Fue gobernador de Puerto Rico en el 37, mucho después. Él decía, tenemos los estadounidenses un pecado acosador en común con muchos otros pueblos, incluidos los británicos. Nos creemos mejores que los demás. Cualquiera que haga las cosas de forma diferente a la nuestra es cómico o un estúpido. Consideramos que ser extranjero es un atributo moral defectuoso. Un poco de orgullo es bueno para un pueblo y está lejos de ser objetable. Lo que es objetable es mostrarlo. Y sí, eso fue lo que dijo. Y bueno, con eso, y aquí cierro, empezando para terminarles a William McKinley. ¿Cómo termina ese presidente William McKinley? No llegó a pasar al 1902 porque es asesinado el 6 de septiembre de 1901, el segundo asesinado. Lo asesina, ahí lo ven la foto de verdad de él entrando a la exposición americana, una gran exposición de esas de inventos y cosas de esas que se estaba celebrando en Estados Unidos, y él, ahí ven en una pintura, ¿no? Esto es una recreación, un hombre anarquista, europeo, de origen europeo, Long Solgots, lo ataca y el hombre no se muere ¿verdad? Porque es con un cuchillo. No se muere en ese momento, pero 8 días después, por culpa de los médicos que no se limpiaban las manos y esas cosas, se le infecta todo y se murió. ¿Y quién va a ser presidente entonces? El que era vicepresidente, Teodoro Roosevelt, se convertirá en presidente. Y ahí la clase que viene, vamos a empezar con Teddy Roosevelt, que es el que va a empezar a cambiar, es el famoso, la política que él tiene para toda Latinoamérica es la política del garrote, se llama, que es la frase de que ten el garrote, como dice, habla suavemente, pero con el garrote en la mano. Y bueno, de eso vamos a ver más en la clase que viene. Pero hasta ahí quedamos con hoy. Ya Estados Unidos ya es imperio. A partir de este momento ya tiene colonias, ya entra a la fiesta de los imperios. Y bueno, no sé si quieren, espérate, comentar. Déjame quitar el share para que, what? ¿Qué dice aquí? Espérate, ¿qué dice? Tengo un minutico. Stop share. Aquí era. Tuve ahí se me olvidó lo que estaba haciendo. Bueno, no sé, comentarios, ¿sabían, conocían de esto? ¿Algo nuevo que los llamó la atención? La historia de Filipinas para nada, es una novedad total, pero aparte de lo impresionante de la matanza, ¿no? O sea, es una historia desconocida. En tan poquito tiempo, se matan tantas personas. Ligia, ¿era solo estratégico lo de Filipinas o tenía alguna riqueza que Estados Unidos pretendía? Tenía azúcar, ¿verdad? Tenía eso, no, pero es por la ubicación, como les mostraba en el mapa. O sea, le llega todo, le llega a Japón, llega a China, toda esa región ahí esos mercados los pueden ahora explorar y explotar. Sí. Y le empezaba a hacer sombra a los británicos. Porque estaba Hong Kong y estaba cerca de ahí. Es que estaba tarde, ya todo el mundo tenía su pedacito de China en esa época, las ciudades de la costa de China, que era donde se hacía el comercio, ahí hasta
los alemanes tenían un pedazo, los franceses tenían su pedazo, o sea, los británicos, por supuesto, habían hecho las guerras del opio y habían adquirido más y más control. Y todo eso, Estados Unidos lo está viendo y no participa. Entonces, ahora es el momento en que ellos van a tener la oportunidad de participar de esos mercados que todo el mundo estaba disfrutando hace ratito. Y bueno, entonces lo hacen con esa excusa, ¿ves? Pero pueden ver que lo del Maine, o sea, había que enviar el Maine para que lo atacaran. Era la excusa, ¿no? Eso está clarísimo. De hecho, se hizo una investigación después de la guerra, porque en medio de la guerra no podían investigar nada, ¿verdad? Y la explosión fue de adentro hacia afuera, sí, se sabe, lo sabía. Así que no hubo ningún torpedo, ninguna bomba, ninguna nada. Fue en un cuarto de calderas, o fue una de dos, o fue un accidente, que es lo que probablemente, pero mucha gente dice, nada, demasiado coincidental. O simplemente fue provocado por alguien que estaba en el barco. Claro, pero murió toda la tripulación. Todos menos los oficiales, no había oficiales. Claro. El 90% murió. Pero para eso, eso era lo mismo que me decía mi estudiante en Estados Unidos, pero dejaron morir esos soldados americanos. Y yo, claro, para eso son los soldados, a veces te tienen que morir. Sí. Y eso no es la primera vez, lo vamos a ver en este curso. Aquí, digo, es la primera vez, pero lo vamos a ver otra vez en el Golfo de Tonkin, en la guerra de Corea, lo vamos a ver en la guerra de Pearl Harbor. En Pearl Harbor, esa explosión, ¿verdad? El ataque que se sabía que venía, como habíamos visto antes, lo vamos a ver en el ataque en Vietnam, en los ataques que crean la situación con Vietnam, que no hubo ningún ataque, todo eso se lo inventaron. Hay un libro en Estados Unidos, pero yo no lo he visto en español, que se llama Cuando los presidentes mienten. Y habla de todas estas cosas, ¿no? De algunos, escoge algunas mentiras nada más porque sería demasiado, ¿no? Pero las va en mucho detalle. Entonces, cuando usted conoce la historia de Estados Unidos, hay que tener un poquito de comprensión con la gente que se cree todas esas teorías, de esas conspiratorias, ¿no? Teorías conspiratorias, porque en realidad ha habido este tipo de cosas. Entonces es fácil que haya mucha gente que diga, espérate, eso del 11 de septiembre, no sé, empieza la gente a dudar. Es lógico que duden. Yo no estoy diciendo que no se sabe todavía, es muy pronto para tener evidencia total, o sea, irrefutable de que eso estaba organizado y todo, pero en otros casos ya se sabe, porque tienen que pasar por Estados Unidos tiene una guerra que se llama Freedom of Information Act, la ley de derecho a la información, que protege, que es todo lo contrario, es otra de esas leyes así tipo Orwell, ley de derecho de libertad de información, y lo que es que mantiene clasificados los documentos de Estados Unidos por 30 años. Es lo contrario. Sí, Así pero que, igual muchas cosas siguen siendo clasificadas. sí, porque a veces los desclasifican, pero están llenos de borrones, así negro, todo negro y no se lee nada. Entonces, sí. Es que es valiosa la desclasificación. Pero el texto, o sea, de este señor que no podía dormir y que hablaba con Dios, sí. comparado con lo que después fue realmente, no queda, o sea, mucha duda, no sé cómo expresarlo, pero me cuesta pensar que el pueblo americano, empezamos la vez pasada hablando del tema de las religiones, de cómo las religiones también, digamos, lavaban la cabeza, porque esa forma de expresar al pueblo lo que iba a pasar con Filipinas y por qué, era ridícula. Y es más larga, yo le hice un ¿no? resumen, es más larga. No, por eso, pero con es eso una alcanza. es una novela. Y todo. Cuando Sí, después mataron a 100.000 civiles. Es vergonzoso. Y la mayoría de los estadounidenses ni siquiera saben que nada de esto ocurrió hoy en día. Nada de esto, porque yo misma que enseñaba historia de Estados Unidos ya lo había enseñado por lo menos 6 o 7 años, no sabía, pero de casualidad me puse a buscar más para adentro, a escarbar un poquito y descubrí ese libro, lo compré
Y entonces ahí estaba todo, con todos los números, con todas las cosas. Y ahí fue que entonces vi que era verdad, que, todo, que había... Pero es muy difícil en un libro normal de escuela, por ejemplo, encontrar algo absolutamente, no vas a encontrar ni un párrafo sobre eso. Nada sobre eso. Porque es esas cosas que se ocultan, ¿verdad? Los países hacen eso por el nacionalismo, bla, 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 pero es importante porque hay unas relaciones con el país que es hoy Filipinas, y Estados Unidos siguen mirando para abajo a los filipinos al día de hoy. Los filipinos, hoy en día, la mayoría de las enfermeras que entran como extranjeras con visas de trabajo a Estados Unidos son de Filipinas. Y entonces fíjense lo que le están haciendo a Filipinas. Filipinas las educa, las convierte en enfermeras y entonces Estados Unidos se las lleva. Y eso es lo mismo que hacen en las colonias, ¿no? La fuga de cerebro, ¿no? Dejan que los gobiernos de esas colonias hagan el gasto, formen a la gente y ¡pum! Se los llevan. Y bueno, eso sigue pasando hoy en día con Filipinas. Y no hay respeto a Filipinas, ningún respeto. Claro, el tipo que tienen ahora no está, pero... O sea, bien está Filipinas con todo lo que ha pasado, pero ¿se acuerdan los tiempos de Imelda Marcos y todo eso? Y después vino la de Corazón Aquino, el papá. Es un país Ha complejo. vivido de una dictadura a otra. Sí, no, ha sido durísimo para los filipinos. Todavía saben que tienen los nombres en español, todavía son mayorías católicas, tienen grandes, no sé si mayoría, pero grandes poblaciones católicas. Tienen esa herencia española hasta ahí. Todavía. Así que también eso es resistencia, ¿no? Pero el español lo han perdido, ¿no? Sí. Creo, ¿no? Sí, el español sí, ya se perdió, pero ellos tienen un idioma que es el tagalo, que es el idioma de ellos, ¿no? Que es el idioma indígena, porque en realidad muchos de ellos eran de origen indígena todavía. Tenía entendido que cierta élite seguía hablando en español, ¿no? Sí, Pero probablemente. No sé, no me consta eso, no sé, conoce suficiente sobre eso. Pero les quería comentar que también en Puerto Rico las élites, igual que en Cuba, estaban contentas de que vinieran los estadounidenses porque tienen la impresión de que ahora van a hacerse de más dinero, porque van a negociar con Estados Unidos, le pueden vender a Estados Unidos todo su tabaco, todo su azúcar y todo eso, ¿no? Entonces las élites ven con beneplácito esa invasión, pero el pueblo que llevaban años, los pobres que llevaban años peleando contra España, esos no lo van a ver igual. Eso va a haber mucho dolor, mucho resentimiento, sobre todo Cuba. En Puerto Rico el idioma dominante sigue siendo el español. El español, sí. Es difícil conseguir personas que hablen inglés. Es un 82% de los puertorriqueños dicen cuando se les pregunta que no hablan inglés. No quieren. Claro, para mí es una resistencia cultural. Y les explico. Nosotros tenemos inglés todos los días desde el kinder, 1 hora todos los días hasta que terminamos lo que ustedes le llaman el bachillerato. Y luego en la universidad tenemos 2 años más de inglés. Y decime tú que con eso y con todas las canciones en inglés y el internet en inglés y todas esas cosas, la cable TV y todo eso, que todavía no puedan hablar inglés. Para mí es un tema, y no para mí, lo he leído también, coincido con los que lo dicen, los lingüistas que lo dicen, que hay una resistencia cultural, definitivamente. Perdón, Sí. digo, cultural, pero cuando hay elecciones, no sé si están amainadas o no, en realidad, amañadas, perdón, o no, en realidad siempre triunfa la idea de que seguir vinculado a Estados Unidos. El status quo, sí, eso es lo que sí, en todas las votaciones que se han hecho, pero hay distintas razones para eso. Cómo hacen la pregunta, tiene mucho que ver con eso también, pero en general tiene que ver con el miedo al cambio. Porque nosotros desde que somos chiquititos nos dicen que vivimos en una isla chiquititititititita, la maestra te lo dice y te muestra el mapa del mundo y te dice no se ve, Puerto Rico no se ve, imagínate, tú desde chiquito dices ni siquiera nos vemos, olvídate. Y que Puerto Rico no tiene recursos, nos dicen, y que Puerto Rico es pobre y todas esas algo cosas parecido se dice acá. ¿verdad? Sí, también de que son chiquititos.
pero ustedes son más grandes. Nosotros ahí en realidad cuando vemos el mapa no estamos. Te dice las letras PR en el agua. Acá nos comparan en la Ajá. escuela siempre con Argentina y Brasil. Ay, sí, claro. Como Eso están... es típico de... Sí. Y luego hay una comparación con los mapas de países europeos que tienen el mismo o el menor tamaño que Uruguay, ¿no? Claro. Y que tienen mayor, son más ricos. Pero eso en fin. tiene un efecto. Tú desde chiquitito te digan, somos chiquititos y no tenemos nada. Nosotros éramos el tapón entre Argentina y Brasil. Te trabaja y te daba miedo. Yo me acuerdo que había gente que decía en una de esas elecciones que los Estados Unidos, si se va a Estados Unidos, se van a llevar las carreteras, decían. Y los líderes de la independencia ni siquiera se las van a enrollar. ¿Cómo se las van a llevar? Las enrollan. Sí, o sea, ¿cómo se las van a llevar? Y tú sabes, unos miedos que hay, ¿verdad? Porque las colonias es fuerte, es toda la vida diciéndote, tú vales menos, tú eres estúpido, ellos son inteligentes. Es muy fuerte lo que es. Y estamos hablando que Puerto Rico nunca ha sido independiente, nunca, excepto por 6 o 7 meses que fueron en el 1898. ¿ves? Esos meses entre que se votó y se aprobó una autonomía y chao, la invasión. ¿A qué edad tenías tú cuando fuiste a Estados Unidos de Puerto Rico? Yo era vieja, 45. No eras 45, ya yo estaba vieja, ya yo tenía 10 años de experiencia enseñando en la universidad en Puerto Rico, más de 10 años en eso. Creo que debe ser un problema, perdón. No, preguntar. No, creo que eso de mantener el idioma debe ser un problema de mantener cierta identidad, cierta idiosincrasia, ¿no? Sí. Y hay una resistencia a que, aunque todos en realidad podemos leer en inglés, es imposible que no puedas leer en inglés después de tantos años, pero no lo quieren hablar. No lo quieren hablar, es el tema. Y se ponen nerviosos cuando les hablan en inglés. Y tienen miedo porque tienen acento. Yo le digo, ¿y qué? ¿Tú te crees que los americanos no tienen acento cuando hablan español? O sea, obvio que tienes acento, pero ¿qué importa si te puedes comunicar, ¿no? Entonces, tienen eso que se les metió en la cabeza y es una sensación de inferioridad totalmente que se crea. Claro, en el caso de Puerto Rico es peor, como les digo, porque se le llama la última colonia del mundo porque es la más poblada de las colonias que quedan como colonias sin representación en el Congreso ni nada, ¿no? Es más poblada porque decir Guam tiene 100,000 habitantes, ¿no? Las 3 islas vírgenes de Estados Unidos, que son 3, que vamos a ver luego, las 3 juntas hacen 100,000 habitantes. Puerto Rico solía tener 4.4 millones de habitantes, pero hoy en día hay 5 millones en los Estados Unidos y 3 millones en Puerto Rico. Pero son un montón de gente, donde quiera que estén, ¿no? Pero en el caso de volviendo a Filipinas, no, esa historia se ha tratado de esconder con el propósito de esconder ese pasado feo, ¿no? Precisamente, el pasado feo debajo de las mesas. Una pregunta. Digo, creo que también lo que quieren esconder los Estados Unidos es la creación del país llamado Panamá hoy. Digo, con el tema del canal. Vamos a hablar de eso. En ese intermedio entre los franceses y ellos, Panamá logra la independencia de Colombia, porque era territorio colombiano, en 1903, 1904. Pero esa independencia se la dan los Marines. Exacto, que compran a un general que se declara en rebeldía con el gobierno de Bogotá. Y lo primero que hacen cuando se convierten en país es aprobar para Estados Unidos el control del canal de Panamá por 99 años, creo que era que decía, no me acuerdo cómo. Creo que era así. Hasta el 2000. Ajá. Pero fue porque lo negociaron, si no hubieran seguido, porque tuvieron la mala pata que Carter fue presidente y los cagó. Sí. No, y que no olvidemos que estaba Torrijos en el gobierno de Panamá. También, sí, pero Carter tenía que tener un blandito como Carter, que Carter, el tipo que no después, es que sea, después tuvo ese accidente extraño. Es un tipo más, es uno de los presidentes, para mí el presidente más decente que ha tenido Estados Unidos es definitivamente él. Y no era perfecto, hizo sus porquerías, pero comparado con los otros. Jimmy Carter, que lo vamos a ver acá luego, hizo sus porqueritas, pero dentro de todos, con la comparación, era el tipo con mejor buena intención, creo yo, sobre todo con los otros países, en las relaciones exteriores.
me parece. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver más luego. Y claro, como nos estamos moviendo ya más cercanos, cuando ya ustedes pueden hablar más, porque ustedes se acordarán de las cosas, lo que se decía por acá, y ahí me pueden ilustrar sobre eso. Cuando esas cosas pasaban, cuando estaba Carter, cuando estaban Reagan después. Estaban todas las dictaduras en América. Pero Bueno, él, pero si terminaste diciendo de que el presidente Roosevelt ponía el palo sobre América. sí. Es decir, que ya venían con la misma idea, que estamos, Sí, sí, no sé viene. si viviendo o vivimos o qué viviremos, pero... Sí, este es un macharrán. Teddy Roosevelt era lo que en mi país, no sé si esa palabra la usan acá. No, Un macharrán es el machote, el macho masculino, un macho varón masculino. El tipo, eso, porque en mi país decimos que apesta macho el tipo. Él era cazador de los safaris, hacía safaris en África, y todo, era boxeador, había sido boxeador. Me gustaba todo, cazar los osos. sí, todo era violencia, el tipo era pura violencia, todo lo que hacía para divertirse tenía su toque de violencia. Ahora, que la cultura de Estados Unidos lo recuerde con un osito de juguete, es triste, ¿no? Sí, porque se creó esa historia de que él, eso está basado en una historia de que él un día estaba de cacería en Estados Unidos y fue a matar un osito y él dijo, no, al osito no, y salvó al osito. Y ese es el teddy bear. Seguramente fue Dios que le dijo. Pero lo que nos dicen es que probablemente dejó huérfano al osito, pero bueno, sí, a la larga sí va a joder el osito sin mamá, pero bueno, sí, esas son de esas cosas, esos cuentos como el de, seguro que acá lo hicieron, porque acá les encanta George Washington, en alguna época se puso de moda, porque aquí hay un montón de gente que se llama Washington. Y era lo de que Washington, que cortó el árbol de cerezo, y su papá le dijo, ¿cortaste el árbol de cerezo? Y él, sí, papá, lo corté, porque George Washington nunca dijo una mentira. Y hay canciones que en la escuela nosotros, esas canciones me acuerdo yo en mi escuela, ¿cómo era? Él nunca dijo una mentira, él es Jorge Washington. Eso me acuerdo yo de cuando yo era chiquita, que nos enseñaban esas boberías. Sí, así que bueno, aquí hoy en esta clase no vamos a entrar en Puerto Rico todo, porque eso es para otro curso en el futuro que vamos a hacer Caribe. Y ahí sí entramos con Puerto Rico, para que vean todas las cosas que ha hecho Estados Unidos. Yo le compré a mi esposo cuando lo conocí, porque él no sabía nada sobre Puerto Rico. Había estado 3 veces, pero no sabía nada. Y le compré un libro. Y ese libro, que tenía muchos errores, pero era lo único que había en español, en inglés, que él pudiera leer. Y él soltaba el libro a cada rato para llorar y llorar y llorar y llorar, y volvía a leer y llora y llora y llora de la vergüenza que le daba. Tenía Perdona, Ligia, una pregunta. La migración de Puerto Rico a Estados Unidos. Sí. Que dijiste que hay 5 millones en Estados Unidos y 3 en Puerto Rico. ¿Es fácil de hacer? Sí, porque desde el 1900, como vamos a ver luego, desde el 1917 nos impusieron la ciudadanía. No la queríamos, los representantes de Puerto Rico le dijeron, no queremos ciudadanía si no nos van a dar gobierno propio. Le dijeron, nuestro comisionado allá dijo que preferimos ¿cómo fue que dijo? Gobierno propio sin ciudadanía antes que ciudadanía sin gobierno propio, pero igual la aprobaron una ley y en un día para el otro, plan, eran todos ciudadanos estadounidenses. Y eso fue en 1917, así que los puertorriqueños somos ciudadanos, así que es comprar el boleto y te vas con la licencia de conducir. No tienes ni que tener pasaporte, nada, te vas con la licencia de conducir y ya, como si te hubieras montado para ir a Puerto Rico de un sitio al otro. Pero dentro de los Estados Unidos son de segunda, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a ver. Sí, se nos dio la ciudadanía, pero no es la misma. Es de segunda clase porque no hay voto presidencial, no hay representación en el Congreso que toma todas las decisiones y que controla todo lo que pasa en Puerto Rico. Y nos discriminan en todas las asignaciones de ayudas para los pobres, de servicios médicos para los pobres. Siempre lo que le dan a Puerto Rico es menos que lo que le dan a los que viven en Estados Unidos. Y de hecho, si un norteamericano se muda a Puerto Rico, pierde la oportunidad de votar por el presidente, no puede votar mientras está allí,
no puede votar por el presidente a menos que sea como por voto, ¿verdad? Ausente, ¿verdad? Pero no puede, no hay votación allí para presidente ni para ninguna representación en el Congreso, ni senadores ni representantes, no hay nada. Así que es una colonia. No hay otro nombre. Es lo que no lo querían usar, pero últimamente han empezado a permitir el nombre. Estados Unidos todavía le llama territorio no incorporado. Es la manera de no usar la palabra colonia. No incorporado. Sí, sí. Pero sí, sea, somos... ¿Qué elige ¿Qué fue, Waldemar? ¿Qué votan los puertorriqueños? O sea, Gobernador. ¿qué Gobernador. Tenemos gobernador. gobernador? Como los estados tienen sus gobernadores y tienen su Cámara de Representantes, tienen su Senado Ajá. y su Cámara de Representantes, pero solamente para Puerto Así que Rico. similar al Estado. Ajá, es solo Pero para Puerto Rico. en Internet sigue figurando como territorio no incorporado. Sí, porque es lo que es, pero no, mucha gente, incluso puertorriqueños, no quieren usar esa palabra. Es como que, no, nosotros somos parte de Estados Unidos. No, Sí, pero no son una estrella de la bandera, obviamente. no, Esa es la prueba más clara. no es parte. De hecho, lo que dijo el tribunal en su momento, en 1901, la Corte Suprema dijo Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Es una posesión. Y de hecho creo que fue el Bush, no me acuerdo si fue Bush o Barack Obama, que sacó un informe sobre Puerto Rico y lo dijo clarito. Lo llama territorio no incorporado y dice que él puede ser vendido o cedido por los Estados Unidos a cualquier otro país. Es una posesión. La pueden vender, la pueden ceder, la pueden intercambiar por... de hecho, Trump dijo, con la boca de comer, como dicen en mi país, dijo que él creía que debían intercambiar a Puerto Rico por Groenlandia. Se lo ofrecían ¿a quién es? ¿Es Noruega? Creo que es Noruega la que tiene... Dinamarca. Dinamarca. Que lo que había que hacer era intercambiar a Groenlandia para Estados Unidos y Puerto Rico para Dinamarca. Esa fue la propuesta. Lo digo así todo. Así, bueno, imagínate. Así que es muy fuerte para los que estamos conscientes. Para la mayoría de los puertorriqueños ni se habla. Esto no es un tema que se hable. La gente se concentra en la política chiquita del gobernador y quién es el gobernador y tacatá, y no importa, ni siquiera le importa. Y no sé si ustedes vieron cuando el huracán en el 2017, el huracán María, que Trump fue y le tiró los rollos de papel a la gente. Y se los tiraba así, como si estuviera bromeando con ellos. Eso fue un escándalo. A esas estupideces la gente le da importancia. Que bueno, ok, sí, es ofensivo, pero más ofensivo es esto, ¿no? Más ofensivo es la circunstancia, ¿no? Pero... En Puerto Rico, perdón, ¿es una base militar? Tuvo en un momento dado el 10% del territorio era todo bases militares. Tenían 7, 8 bases militares a todo lo largo para la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero ahora, Hoy en día quedan como 4. Como 4. Sí, sí. Sí. Bueno, y todo el Pacífico está lleno de ellos. Sí, pero algunas son de los otros países, porque el Caribe tiene islas francesas, tiene islas británicas, tiene holandesas, y tiene una sueca. Hay una que es sueca. Y entonces por eso es la cosa del Caribe, que comunicarse no es fácil en el Caribe. Yo fui a una convención y era una locura. Tiene algunas islitas chicas donde hacen turismo de alto nivel económico. ¿Estados Unidos? Sí. Sí, las que yo les mostré. Es propietario de varias islas chicas. Esas son algunas de las que le mostré, las que estaban sin habitantes, esas, y que se usan para la gente rica, va y pone el yate y se pasa el día, y qué sé yo, y está en territorio estadounidense, técnicamente. Parece que no hay facilidades, tienes que traer todo en tu yate. ¿En quién rayo? No es para que la gente viva en ese lugar, ¿no? Puerto Rico mismo es cada una de las islas del Caribe, cada una es un archipiélago en sí misma. O sea, Puerto Rico tiene 14 islas que son Puerto Rico y son islitas que están alrededor. Hay unas que no viven ahí más que iguanas, básicamente, y distintas poblaciones. Hay una que está llena de cabros salvajes y son islas que la gente va, pasa un ratito,
Va a la playa, los que tienen con qué, y van y se divierten y tal. No, yo nunca he ido. Después está que hay una base militar en el Atlántico, que es donde los británicos se aprovisionaron, que es estadounidense, y bueno. Diego García, ¿no es? ¿Cuál es? Diego García, ¿no es? No, La que está en el medio del Océano Atlántico. Sí, que es allí ¿No es donde Diego los García esa británicos isla? Ahí yo Creo no que sé. sí. No sé dónde queda. Creo esa. que sí, que es Diego García. Esa es la que es una prisión o algo así. No. No, no, no. Ah, ok. No figura, la mayoría de los mapas nunca la vas a encontrar. Ok. Sí, hay unas Es islitas. una- Cuba tiene un montón de islitas también. Es Creo una que está base- más cerca de Brasil que de otro lado. Pasa que el es una- Caribe era Es una todo base uno. naval de la OTAN, Sí, de sí, hecho. sí, Era sí. todo una plataforma en un momento dado, ¿verdad? Muchos años. Y eran montones, tenía muchos volcanes. Y en un momento esos volcanes hacen erupción y se separan esas islas, se desprenden. Se desprenden esos volcanes y se hunden. Y lo que queda arriba es la punta del volcán. Eran volcanes, eran montañas volcánicas muy altas y las islas caribeñas son las puntas de esas montañas. Todo abajo, lo que hay es tierra que conforma lo que era esa montaña. Y muchas son volcánicas. Entonces, hay volcanes en el Caribe también, pero ya no están activos como volcanes, sino que es solamente la punta de esas islas. No, lo que nos falta a Puerto Rico es un volcán. Lo único que nos hace falta. Esta Diego García en Google dice que es una isla en el Índico de 30 kilómetros cuadrados. Entonces la isla Ascensión es la que Es está una ahí. base Ascensión. Es ¿Y una dónde base queda? Ascensión, entonces. Sí, en el Atlántico, está bien. Índico, Ascensión. Índico. O sea, no, Habla del Índico, Océano Índico. no conozco. Bueno, gente, ya saben, la semana que viene, no, todavía no es 25, todavía no, es la otra semana. Ok, yo estoy ya lanzándome. Ok. La semana que viene ¿Cuál fue el tenemos que... tema? Perdón, ¿Tiene? pregunta. ¿Cuál fue el tema del cambio de fecha? Yo no me enteré. No sé si Porque perdí ahí. Milagros tiene una situación familiar, algo que iba a hacer con la Está, familia. Ujú. Pero Acá no hay problema, pero no es sabía. el por eso 25. pregunto. Sí, va a ser el Sí, sí, ya pensé. 25. Entonces, bien. Ana María, que es la que organiza esas cosas, durante esta semana y la otra, tiene que empezar a requerir a todo el mundo que reporte. No tienen que llevar nada, es los que quieran llevar algo, porque ¿sabe lo que nos ha pasado cada vez? Que hay demasiado de todo. ¿Sí? Siempre pasa, siempre Sí. pasa. Y entonces tenemos todos que llevarnos el tupper para traer para la casa, porque se sobra de todo. Así que hasta Claro, los y el vinos que se lleva- sobran, todo se sobra. Claro, y el que lleva bebida no lleva comida, digo, porque si no lleva... Eso quedó claro, eso quedó claro. Después vemos, la semana que viene vamos haciendo la Pero lista. que les quería hacer claro que si no quieren traer nada, no traigan nada. Si no traen pueden, nada. se les olvida, no digan, ay, no puedo ir porque no. No es importante, hay de más, ¿ok? Llevamos las Tranquilo. ganas. Si no, nos metemos en casa de Milagro y le chequeamos la alacena de Milagro y resolvemos. Saqueamos la alacena. Ajá. Todo el mundo tiene algo, aunque son unas galletitas. Para colmo fin de mes. Ay, sí, vamos a tener que, sí, hay que ir con no, O sea que Mira que estás grabando. Se puede llevar Así se tuppers pega vacíos. Milagro que no está. O sea que se puede llevar tupper vacío nomás. Exacto. Claro. Y hacen un gran favor. La última vez, el guardia de seguridad, no sé si se acuerdan, le tuvimos el portero, el portero, se llevó un montón de cosas que le dimos porque se sobraron las cosas, ¿viste? Yo le traigo Bueno, mi él portero, o agradecido. sea, sí, no, ellos les digo, todo el mundo, pero tranquilo, ¿ok? Vaya, la presencia es lo importante, ese era el punto, ¿ok? Y nada, ¿Qué? ¿Qué dijiste, Walder? Valdemar, está cerrado tu micrófono, no sé por qué lo cerraste de nuevo. Valdemar, no te oigo. Ahora. Dice que el portero terminó en la emergencia con una indigestión aguda. Sí, bueno. Era buena gente. Pues nada, ya saben, y los esperamos a todos los que puedan. Como les dije, vayan llegando según puedan, si es sin estrés. Esto es sin estrés, ¿ok?
tranqui. Bien. Va a pasar un rato bien, ¿ok? Hasta el viernes. Nos vemos, que El tengan buen viernes, fin de que pasen semana, ¿ok? Buena Cuídense. semana para todos. Gracias por estar. Gracias. Chao, chao.